Mi hija murió, pero volvió para protegerme de algo que ni siquiera yo sabía que estaba a punto de suceder. Sé que esta frase suena extraña. Parece sacada de una película, o de alguien que perdió la razón después del duelo. Y tal vez, por un tiempo, yo misma creí que me estaba volviendo loca. Porque después de que Elena se fue, nada volvió a tener sentido. El tiempo se congeló. El sonido de la casa cambió. Incluso el olor del aire a mi alrededor parecía otro. Pero fue precisamente en el silencio absoluto del dolor cuando empecé a escuchar, a percibir, a sentir. Todo comenzó 3 días después del funeral. Estaba sentada en la cama, mirando al suelo, sin saber si era de día o de noche. Y de repente, escuché la canción que más le gustaba. Esa que siempre escuchábamos juntas. Sonaba bajito, en su cuarto vacío. Pero el altavoz no estaba encendido. Me quedé inmóvil. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi piel se erizó. Pensé que era mi imaginación. Pero luego vinieron los olores. Su perfume, suave, dulce, como lavanda, llenaba el pasillo cada noche, a la misma hora. Empecé a despertar a las 3:11 sin razón alguna. Y el reloj en su habitación se detuvo para siempre a las 7:16, la hora exacta en que partió. Pero lo que realmente cambió todo fue el sueño. Un sueño tan nítido, tan real, que al despertar, tardé varios minutos en entender que estaba de vuelta en mi habitación. Me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, hay algo que tienes que recordar. Lo que el abuelo escondió, yo lo encontré. Fue entonces cuando entendí, mi hija no solo venía a despedirse. Estaba tratando de decirme algo. Una advertencia. Un secreto. Una misión. Y esta historia que voy a contarte ahora es la prueba de que el amor atraviesa la muerte. Y a veces, regresa para salvar. ¿Alguna vez tuviste un sueño así? ¿Una señal? ¿Sentiste que alguien que se fue quiso decirte algo? Cuéntame aquí en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez, alguien que amaste, volvió para darte una respuesta. Mi hija se llamaba Elena. Tenía 16 años, aunque a veces parecía mucho mayor. No por su forma de hablar, ni por lo que vestía, sino por esa profundidad en los ojos que algunas personas tienen desde que nacen. Esa mirada que te atraviesa como si pudiera leer pensamientos, y consolarte sin decir una palabra. Elena no era como los demás adolescentes. No le gustaban las fiestas ruidosas ni las multitudes. Prefería los rincones tranquilos de la casa, los libros antiguos que encontraba en el desván de su abuelo, o pasar la tarde escribiendo en sus cuadernos de tapas duras, donde anotaba frases que escuchaba en sus sueños. Frases que, en su momento, me parecían poéticas, pero hoy sé que eran mucho más que eso. Todo lo que se oculta, vuelve a salir a la luz, escribió una vez, sin que nadie se lo dijera. Yo me reí, pensando que era algo que había leído en alguna novela. Pero esa frase volvería a mí mucho tiempo después, con un peso imposible de ignorar. Elena era hija única. Su padre nos dejó cuando ella apenas tenía 5 años. Desde entonces, fuimos solo ella y yo, construyendo una relación que no era solo de madre e hija, sino de compañeras de vida. Compartíamos secretos, miedos, risas y silencios. Esos silencios que solo existen entre almas que se reconocen desde siempre. Tenía una rutina muy suya. Cada mañana preparaba su té de manzanilla, aunque hiciera calor. Siempre usaba una pulsera de hilos rojos que, según ella, protegía de energías pesadas. Le gustaba mirar el cielo antes de salir al colegio, y decía cosas como, hoy el viento trae mensajes o el aire está triste, mamá. A mí me causaba gracia, pero también ternura. Nunca pensé que sus palabras tuvieran tanto sentido. Había una canción que escuchábamos juntas, Clair de Lune, de Debussy. Ella decía que le recordaba a un lugar donde ya había estado, aunque nunca supo decirme dónde. A veces se quedaba horas mirando por la ventana, dibujando en su libreta algo que había soñado.
Figuras, símbolos, puertas, relojes, una niña vestida de blanco que aparecía una y otra vez, y que me daba escalofríos sin saber por qué. Una vez, cuando tenía 14 años, me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, si alguna vez me voy de repente, no llores por mí. Yo voy a estar cerca. Prometido. Le pedí que no dijera esas cosas. Le dije que tenía toda una vida por delante. Ella sonrió como si supiera algo que yo no sabía, y me abrazó en silencio. Elena era amada por todos. Sus profesores decían que tenía una sabiduría antigua. Sus amigos la buscaban no solo para hablar, sino para sentirse en paz. Siempre tenía la palabra justa, el consejo oportuno, la mirada que calmaba. Pero en casa era solo mi niña. La que dormía con la lámpara de sal encendida, la que dejaba notas escondidas en los cajones con mensajes como te amo más allá de todo o no olvides que eres luz. Una de esas notas apareció semanas después de su partida, en un libro que ni siquiera recordaba tener. Estaba marcada con un pétalo seco y decía: cuando ya no me veas, busca en los detalles. Allí estaré. Y sí, ella estaba en los detalles. En todo. En cada rincón. Pero lo que yo no sabía, era que esa niña que parecía tan frágil, había visto algo. Había descubierto algo que yo ignoraba. Algo que cambiaría nuestra historia, incluso después de su muerte. Fue un jueves. El tipo de día que empieza como cualquier otro. El cielo estaba despejado, el sol suave de otoño iluminaba la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Elena bajó las escaleras con su cabello todavía húmedo por la ducha, llevaba puesto su suéter favorito, ese beige con botones de madera que le quedaba un poco grande. Se sentó a la mesa, tomó su taza de té de manzanilla, como cada mañana, y me miró en silencio. Esa mirada suya, tan llena de calma y a la vez tan profunda. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté, al notar su expresión ausente. Ella asintió con una leve sonrisa. Sí, solo estoy pensando en algo. En alguien, tal vez. ¿Alguien del colegio? No exactamente, murmuró, mientras giraba la taza entre sus manos. A veces siento que hay cosas que tengo que hacer, pero no sé si me va a dar tiempo. No entendí qué quiso decir. Me acerqué para darle un beso en la frente, como hacía desde que era niña, y le dije que dejara de decir cosas raras. Ella rió bajito, me abrazó por detrás mientras lavaba los platos y susurró: te amo, mamá. Pase lo que pase. Fueron sus últimas palabras. A las 10:42 de la mañana, mi celular sonó con una llamada desconocida. Era del colegio. Mi corazón ya sabía que algo no estaba bien antes de que atendiera. Señora Marta, su hija tuvo un desmayo en el autobús escolar. Estamos esperando la ambulancia. Por favor, venga al hospital municipal, la están trasladando. No recuerdo cómo llegué al hospital. Creo que corrí, conduje y lloré todo al mismo tiempo. Al llegar, una enfermera me llevó a una sala blanca, con ese olor a desinfectante y a angustia. Un médico con cara de pocos años me miró a los ojos y bajó la cabeza. Elena había llegado sin signos vitales. Intentaron reanimarla durante más de 20 minutos. Su corazón, joven y sano según todos los exámenes anteriores, simplemente se detuvo. Paro cardíaco súbito. Eso dijeron. Sin explicación. Sin aviso. Sin sentido. No quise ver su cuerpo al principio. Negué, grité, imploré. Me arrodillé en el suelo del pasillo y le pedí a Dios que hiciera un milagro. Que me la devolviera. Que se llevara mis años, mis fuerzas, mis sueños, pero que me la dejara vivir. Nada cambió. La mañana siguiente fue una niebla. El velorio fue íntimo, silencioso. Los amigos de Elena no podían dejar de llorar. Los profesores me abrazaban sin palabras. Yo no podía hablar. Solo miraba su retrato sobre el ataúd, esa sonrisa leve, casi sabia, y me preguntaba,
¿Cómo se puede vivir después de perder lo más sagrado? No dormí esa noche. Ni las siguientes. La casa estaba muda, como si los muebles también la extrañaran. Me recostaba en su cama, abrazando su suéter, esperando olerla, escucharla, soñarla. Y entonces, las cosas comenzaron a pasar. Primero fue el reloj. El que tenía en su mejita de noche. Paró exactamente a las 7:16. Pensé que era coincidencia. Lo revisé. Le cambié las pilas. Nada. Después fue su caja de música. Esa que tocaba una melodía suave cuando se abría. Empezó a sonar sola. Cegada. Luego fue su cuaderno. Apareció abierto sobre su escritorio, en una página que decía: el tiempo no es una línea, es un círculo. Nada se pierde si el amor lo sostiene. Pero en ese momento, yo aún no podía ver. No podía entender. Solo sentía el peso insoportable de su ausencia, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. La muerte de Elena no fue solo una pérdida. Fue una ruptura. Un corte en mi realidad. Lo que no imaginaba era que su historia no había terminado. Los días siguientes a su partida fueron una mezcla de sombras y vacío. El tiempo se volvió un concepto inútil. No sabía si era martes o domingo. La comida me sabía a cartón. Dormía a gatos, pero siempre despertaba con el pecho oprimido, como si me hubieran arrancado algo del alma durante la noche. Pasaba horas sentada en el suelo del cuarto de Elena, rodeada de sus cosas, buscando su olor, su risa, su energía, cualquier rastro de ella. A veces hablaba en voz alta, por si acaso podía oírme. A veces lloraba en silencio, por si acaso podía sentirme. Pero entonces, comenzaron a pasar cosas que ya no podía atribuir solo al dolor o a mi imaginación. El primer día fue el reloj. Era un despertador de agujas, antiguo, con forma de flor. Estaba sobre su mesa de noche desde que era niña. Lo curioso es que nunca había dejado de funcionar. Pero esa mañana, cuando entré a su habitación, noté que las manecillas estaban detenidas exactamente a las 7:16. La misma hora en que, según el informe médico, su corazón dejó de latir. Le cambié las pilas, lo agité, lo llevé a otro cuarto. Nada. Las manecillas seguían congeladas en ese minuto maldito. Decidí guardarlo en una caja, pero esa noche lo escuché hacer tic-tac desde dentro del armario. Después fue la música. Una tarde, mientras lavaba los platos, comenzó a sonar Claire de Lune desde su cuarto. Esa era su canción favorita, la que escuchábamos juntas. Corrí pensando que alguien había encendido su celular, pero el teléfono no tenía batería. La bocina estaba apagada. El sonido, sin embargo, estaba allí, flotando en el aire, envolviendo el ambiente con una melancolía conocida. Esa noche, me encerré con su cuaderno de sueños. Lo abrí al azar. La página decía: donde el cuerpo no llega, la energía encuentra camino. Yo estoy aprendiendo a hablarte desde ahí. Me temblaron las manos. Empecé a notar otros detalles. Su cepillo cambiaba de lugar. Una de sus muñecas, guardada desde hacía años en una caja, apareció sentada sobre la cama, mirando hacia la ventana. Y un día, sin razón alguna, el perfume que ella usaba llenó el pasillo durante la madrugada. Era como si ella hubiera pasado por allí. Como si su rastro invisible aún viviera conmigo. Comencé a despertarme todos los días a las 3:11 de la madrugada. Siempre a la misma hora. Abría los ojos sin motivo, con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me observaba. No era miedo. Era una presencia. Como si alguien se sentara a mi lado en la cama. Como si me cuidaran. Pero lo más extraño de todo ocurrió la noche del 7º día. Me encontraba abrazada a su suéter, luchando contra el sueño, cuando sentí una brisa fría que me rozó el cuello. Me incorporé de golpe. La ventana estaba cerrada. La puerta también.
pero el aire tenía ese aroma a lavanda, suave y limpio, el mismo de su colonia. Y entonces la vi. En el reflejo de la ventana, justo detrás de mí, la figura borrosa de una joven. No era nítida, pero su silueta, su postura, era Elena. Mi piel se erizó, y antes de poder reaccionar, la figura se desvaneció. No grité. No huí. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, sintiendo un llanto contenido que no era mío. Esa noche no dormí. Encendí una vela. Recé, aunque hacía años que no lo hacía. Y en mi corazón, empecé a aceptar que algo más estaba ocurriendo. Mi hija estaba tratando de comunicarse. No para decirme adiós, sino para decirme algo más. Algo urgente. Algo escondido. Algo que aún no había entendido, pero que cambiaría todo lo que yo creía sobre la muerte. Y sobre la vida. Después de semanas sumida en la tristeza y el desconcierto, aquella noche fue diferente. El cansancio físico y emocional me había vencido y, por primera vez en mucho tiempo, caí en un sueño profundo. Pero lo que viví no fue un sueño común. Fue una experiencia que borró los límites entre el mundo de los vivos y el de los que se han ido. Vi a Elena. No como un recuerdo borroso, ni una imagen que se desvanece al despertar. La vi con una claridad impresionante, con sus ojos grandes y serenos, y su cabello ondeando suavemente como si la brisa la acariciara. Estaba vestida de blanco, con una luz tenue que parecía emanar de su propia piel. No habló al principio. Solo me miró con una intensidad que me atravesó el alma. Sentí paz, pero también urgencia. Finalmente, sus labios se movieron y dijo con voz firme y dulce: «Mamá, hay algo que tienes que recordar. Lo que el abuelo escondió, yo lo encontré». Me quedé paralizada. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué secreto? ¿Qué abuelo? ¿De qué estaba hablando? Ella continuó, pero esta vez su voz se tornó un susurro apenas audible. No puedo explicarlo todo ahora. Pero debes buscar en el armario del pasillo, donde guardaba sus cosas. Allí encontrarás lo que necesitas. Por favor, hazlo por mí. Antes de que pudiera decir algo, su imagen comenzó a desvanecerse. Un último destello de su sonrisa iluminó mi rostro y luego desapareció. Desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora, empapada en sudor frío y una mezcla extraña de miedo y esperanza. Me levanté de la cama, todavía temblando, y fui directo al armario que mencionó. Era un viejo ropero de madera, con cerradura, que siempre había estado cerrado desde la muerte de mi padre, hace años. Busqué las llaves en un cajón, recordando vagamente haberlas visto entre los papeles que él guardaba. Encontré la llave oxidada y con manos temblorosas abrí el armario. Dentro, cajas, papeles amarillentos y objetos antiguos cubiertos por una fina capa de polvo. Comencé a explorar, sintiendo que cada cosa tenía un significado oculto. Y entonces, encontré una caja de madera con un candado pequeño. Al abrirla, descubrí cartas escritas a mano, fotos y una carta dirigida a mí, con la letra de mi padre. La carta hablaba de un error del pasado, una deuda moral y un secreto guardado que había afectado a la familia de la mejor amiga de Elena. El abuelo había intentado enmendarlo en silencio, pero había fracasado. Elena, con su intuición y valentía, había descubierto todo y estaba intentando reparar ese daño antes de partir. Sentí que mi mundo se tambaleaba, pero también comprendí que la muerte de mi hija no había sido solo una tragedia sin sentido. Era un llamado. Una llamada para continuar lo que ella había comenzado. Esa noche, lloré como nunca, pero también sentí que por primera vez, empezaba a entender. Que había una misión más grande detrás del dolor. Y que Elena no se había ido realmente. Solo había adelantado el camino para protegernos a todos. Al abrir aquella carta que mi padre había escrito hacía años, sentí que el peso de todo el pasado caía sobre mis hombros. Él hablaba con sinceridad y arrepentimiento de un error que cambió muchas vidas,
incluido el destino de la familia de la mejor amiga de Elena, Lucía. Mi padre, en un momento de desesperación financiera, tomó decisiones equivocadas que provocaron la ruina económica de aquella familia. Nunca habló de ello en casa, ni con nadie más. Pero Elena había descubierto esos secretos en sus propios intentos de encontrar respuestas sobre sus sueños y la sensación de inquietud que la acompañaba. Las cartas y fotos que encontré mostraban que Elena había estado tratando de comunicarse con esa familia, intentando enmendar el daño de forma anónima. Había escrito notas de apoyo, enviado ayuda y buscado justicia en silencio. Y ahora, su partida abrupta había dejado ese trabajo inconcluso. Sentí un nudo en la garganta al entender que mi hija no se había ido por casualidad, sino para proteger a otros, para evitar que el pasado oscuro siguiera causando daño. Pero no todo estaba terminado. El dolor y el misterio se mezclaban con la urgencia de actuar. Supe que debía encontrar a esa familia, conocer su historia y cumplir la misión que Elena había iniciado. Empecé a investigar. Con la ayuda de antiguos vecinos y amigos, encontré a la familia afectada. No fue fácil. Había heridas abiertas, desconfianza, rencores. Pero al contarles sobre Elena y su intento de reparar el daño, algo cambió. El primer encuentro fue tenso, cargado de emociones reprimidas. Pero poco a poco, con paciencia y sinceridad, comenzamos a sanar juntos. Descubrí que uno de los miembros de esa familia, un joven llamado Andrés, estaba enfrentando un momento difícil, al borde de tomar decisiones que podrían destruir su vida. Fue entonces cuando comprendí que la misión de Elena no solo era reparar el pasado, sino salvar el futuro. Cada paso que daba sentía la presencia de mi hija, guiándome, dándome fuerza. Además, comencé a aplicar el método que me ayudó a superar el luto. La escritura terapéutica, donde volcaba mis emociones y dialogaba con Elena en cartas que nunca enviaba, pero que me ayudaban a sentir su cercanía. La meditación diaria, especialmente antes de dormir, para calmar la ansiedad y abrirme a recibir mensajes y señales. La oración, como puente entre nuestro mundo y el suyo. La participación en grupos de apoyo para madres en duelo, donde compartía mi historia y aprendía de las de otras. La práctica de prestar atención a los pequeños signos, un aroma, un sonido, un cambio inesperado en la rutina. A través de este camino, el dolor comenzó a transformarse en esperanza. Y la ausencia de Elena dejó de ser un vacío oscuro para convertirse en un faro de luz. Cada día que pasaba, sentía la presencia de Elena más cerca, como si sus pasos me acompañaran en silencio, guiándome a través del camino que yo misma no podía ver con claridad. La familia de Lucía empezó a abrir sus corazones, y con ello, los muros de resentimiento y dolor comenzaron a derrumbarse. En uno de los encuentros, Andrés, el joven que parecía perdido, me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «No sabía quién eras ni qué buscabas, pero gracias a Elena, y a ti, siento que hay una luz que me está salvando». Esas palabras me llenaron de una fuerza que hacía meses no sentía. Pero no fue solo la reconciliación con ellos lo que me sanó. Fue la manera en que aprendí a cuidar de mí misma, a transformar el dolor en acción, y a aceptar que el amor no termina con la muerte. El método que seguí para sanar comenzó con pequeños rituales diarios, simples pero poderosos. Cada noche, antes de dormir, practicaba una meditación guiada de respiración profunda. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y visualizaba la luz blanca que rodeaba a Elena y a mí, conectándonos más allá del tiempo y el espacio. Después, escribía cartas para ella. En ellas le contaba mis miedos, mis dudas, pero también mis avances y esperanzas. Aunque sabía que ella ya no estaba en este mundo físico, sentía que esas palabras llegaban a su alma. La oración también se volvió un refugio. No era una plegaria formal, sino un diálogo sincero, lleno de agradecimiento y humildad. Pedía fuerza para continuar, paz para el corazón y claridad para escuchar las señales que ella me enviaba. Además, comencé a participar en grupos de apoyo para madres que, como yo, habían perdido a sus hijos. Compartir experiencias, lágrimas y sonrisas me recordó que no estaba sola. Que nuestra conexión como madres trascendía la vida y la muerte.
Finalmente, aprendí a prestar atención a los signos pequeños que la vida me mostraba, una canción inesperada en la radio, un aroma que me transportaba a recuerdos felices, la presencia invisible que se sentía en la calma después de la tormenta. Con el tiempo, esas señales se convirtieron en mensajes de esperanza. Hoy, aunque todavía siento la ausencia física de Elena, sé que ella está conmigo. En cada paso que doy, en cada acto de amor que realizo. Mi misión ya no es solo vivir para mí, sino para ella y para todas las almas que buscan consuelo en el dolor. Escribir esta historia, compartirla con ustedes, es parte de esa misión. Porque sé que el amor no muere. Solo cambia de forma. Y a veces, vuelve. Pasaron semanas desde que comencé a recorrer ese camino de sanación. La tristeza no desapareció, pero la manera en que la sentía cambió. Ya no era un pozo sin fondo, sino un río que, aunque turbulento, me llevaba hacia adelante. Una noche, cuando la casa estaba en silencio absoluto, me acosté en la cama con el corazón pesado, esperando, quizás sin saber qué. Cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo. Allí estaba ella, mi Elena, más brillante que nunca, envuelta en una luz cálida y pura. Me miró con esa sonrisa que siempre me calmaba y dijo: «Mamá, ahora entiendes. Ahora puedo seguir mi camino en paz». Al despertar, sentí una paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin tristeza, sino como liberación. Pero lo que más me sorprendió fue lo que encontré sobre mi almohada. El collar que Elena nunca se quitaba. Ese que enterramos con ella. Lo tomé con las manos temblorosas y lo acerqué a mi rostro, respirando su aroma, sintiendo su energía. En ese instante comprendí que el vínculo con ella no había sido roto. Que aunque sus pasos ya no resonaran en el mundo físico, su alma seguía conmigo, acompañándome, protegiéndome. Desde entonces, decidí que mi vida sería un homenaje a ella. Que la misión que comenzó no terminaría conmigo. Que compartir nuestra historia podría ayudar a otros a encontrar consuelo en medio del dolor. Porque las madres que pierden a sus hijos no están solas. Somos elegidas para llevar un amor más allá de la vida. Un amor que no se apaga. Y que siempre, siempre, vuelve. La pérdida no es el fin, sino una transformación del amor. Ellos no nos dejan sin decirnos nada, nos envían señales, nos dejan misiones, nos invitan a seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Escribe el nombre de tu ser querido en los comentarios, y formemos juntos una cadena de amor que trasciende la vida.